En esta ocasión nos corresponde hablar del desarrollo del embrión en su segunda semana del desarrollo. Esta etapa se caracteriza porque hay muchos cambios, tanto en el embrioblasto como en el trofoblasto. Entonces, esta pequeña presentación no pretende repetir lo que ya dice el libro. Yo he visto muchas presentaciones donde básicamente lo que se hace es ir leyendo paso a paso lo que dice el libro en el día 11, en el día 9, en el día 10. Sin embargo, pues para eso está el libro, para eso está el texto, ¿no? Para que nosotros podamos profundizar. Pretendo que esta presentación sea bastante corta, porque lo único que yo voy a hacer es ir describiendo en las imágenes la secuencia lógica de lo que ocurre tanto en el embrión como en el trofoblasto. Empecemos. Lo primero que yo quiero que recuerden ustedes es que cuando culmina la primera semana, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el denominado blastocisto con su trofoblasto, su embrioblasto, su blastocele, y que está iniciando las primeras etapas de la implantación. Y es durante la segunda semana cuando la implantación se concluye. Es importante que ustedes no pierdan de vista de que este blastocisto es una estructura tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros viésemos al blastocisto por fuera, si pudiésemos introducir una cámara en la cavidad uterina, nosotros realmente lo que veríamos es esta masita, esta masa, que está rodeada en toda su parte externa por trofoblasto. En otras palabras, lo único que veríamos es trofoblasto. Esto es trofoblasto, que acaba hace muy poco de recién salir de la capa que le cubría, que era la zona pelúcida, y pues ya ha empezado a implantarse. Este obviamente es el útero que en su capa endometrial está en fase secretora, también recuerden esto. Entonces, es necesario, para que nosotros podamos observar qué es lo que está ocurriendo dentro de esta masa, hacer un corte. No hay forma que nosotros podamos observar lo que está pasando adentro si nosotros no cortamos esta estructura. Muy bien, pasamos una cuchilla en la mitad de todo este producto y vamos a obtener una imagen más o menos parecida a esta. Esto ya es un esquema, esto ya es un dibujo, es mucho más detallado, pero es la única manera de podernos hacer una idea clara de qué es lo que está ocurriendo. Entonces aquí tenemos en una pequeña proyección tridimensional un bloque de endometrio, y aquí tenemos el blastocisto prácticamente partido, ¿verdad? Cortado, mejor dicho. Y ahí sí podemos apreciar la cavidad del blastocisto, podemos observar estas células aplanadas que conforman ya diferenciado el trofoblasto, y podemos reconocer ya el embrioblasto en esta zona. Y vemos cómo ya está adherido y está iniciando las primeras etapas de la implantación. Esta fase se caracteriza porque empiezan a aparecer estructuras de dos en dos, y empiezan a ocurrir aparición de cavidades nuevas que antes no existían, y estructuras que eran únicas empiezan a diferenciarse en estructuras dobles, es decir, dos estructuras a partir de una. Y los primeros cambios que ocurren son a nivel del embrioblasto, ¿verdad? Ya sabemos que el embrioblasto ha iniciado su implantación casualmente por el polo embrionario, es decir, en el extremo donde se unen o donde se van a aglomerar todas las células que van a conformar el embrioblasto. Y en este polo es donde va a iniciar la implantación. Lo primero que ocurren son cambios en el comportamiento de esta célula, y estas células empiezan a tomar dos caminos y se empiezan a diferenciar en dos poblaciones claramente distinguibles, y empieza a diferenciarse en lo que nosotros conocemos como epiblasto e hipoblasto. Como la palabra lo dice, la palabra epi quiere decir que está por encima, y la palabra hipo quiere decir que está por debajo, y eso nos va a ayudar a tener una orientación espacial de estas estructuras. Ya en esta imagen ya nosotros vemos como el trofoblasto
ya ha empezado a invadir el endometrio y ya está posicionándose un poquito más adentro. Ya el embrioblasto, nosotros podemos observar cómo ya hay una población nueva aquí, de color un poquito amarilla. Esto es lo que representa la nueva población celular que se va a empezar a llamar hipoblasto. Y estas células que quedan aquí remanentes empiezan a tornarse un poquito cilíndricas, altas, y ya cambian de apariencia, y estas son las células que se van a llamar posteriormente las células del epiblasto, ¿verdad? Entonces, primer cambio, diferenciación del embrioblasto en epiblasto e hipoblasto. Esta es la imagen que aparece en su libro, texto guía, donde nosotros estamos describiendo básicamente lo que ya hemos descrito anteriormente. Aquí tenemos el blastocisto con su cavidad o blastocele. Aquí nosotros vemos cómo ya el embrioblasto se ha diferenciado en estas células cilíndricas que se llaman ahora epiblasto, y estas que se conocen como hipoblasto de color amarillo. Aquí anotamos otro cambio en el embrioblasto, y es la aparición, es decir, las células de este extremo empiezan a separarse poco a poco, empieza a penetrar líquido también poco a poco, y se empieza a abrir un pequeño espacio que se ve aquí como una pequeña ranura. Esta pequeña ranura o espacio que se está abriendo es nueva, recuerden que ahí no había espacio. Esto es lo que va a dar lugar a una nueva cavidad que se va a llamar cavidad amniótica. Aquí la vemos señalada. Estos son los inicios de la cavidad amniótica. Como es un espacio que se está abriendo en el embrioblasto, obviamente que va a contar con un piso y con un techo. Entonces, las células del piso corresponden a las células propias del epiblasto, y las células del techo, habiéndole pertenecido al epiblasto, ahora se diferencian y se empiezan a aplanar un poquito y se van a empezar a diferenciar en la membrana amniótica, que son las que van a revestir este espacio bien delimitado que se conoce como cavidad amniótica. Entonces, este cambio ocurrió en el embrioblasto. Por otro lado, vamos a ver que el trofoblasto ya sufrió también una pequeña transformación. Y ya vemos dos poblaciones, una que está de un color verde claro y una que está de un color verde oscuro. Estas células que están en esta zona, que ustedes las ven, están bien definidas, unas muy separadas de la otra, con sus núcleos bien representados y bien observables. Esta es la población que se va a llamar el citotrofoblasto, como la palabra lo dice, cito de célula, originaria del trofoblasto, citotrofoblasto. ¿Cuál es la característica biológica del citotrofoblasto? Que tienen una capacidad de mitosis acelerada. Ellas están dividiéndose constantemente. De hecho, esa es su función biológica en este momento, ¿verdad? La proliferación. Conforme estas células van proliferando, el exceso de células va alejándose de su fuente original y se van yendo a la periferia. Una vez que estas células empiezan a migrar a la periferia, aparentemente inducidas por otro medio, es decir, un medio más cercano al endometrio, estas células empiezan a unirse muy fuertemente unas con otras, tanto que las cubiertas nucleares o las membranas nucleares empiezan a desaparecer, y lo que nosotros vamos a ver es una sola masa con muchos núcleos con límites muy mal definidos. A esta masa, que se comporta como un sinsitio, recuerde que sinsitio significa una masa de células que funcionan como que si fuese una sola. El ejemplo típico es el corazón, que funciona como un sinsitio, que despolarizándose el primer miocito cardíaco es como que si despolarizáramos a todo, porque sus características eléctricas se lo permiten, es decir, funcionan como que si fuera uno solo. Entonces, en este caso, el sinsitio trofoblasto, que ya ha perdido esas membranas y eso es una sola masa, tiene una función biológica muy característica, y es la capacidad de invasión. A expensas de que crece el sinsitio trofoblasto, a expensas de las células que se están dividiendo en el citotrofoblasto.
Ahora tenemos entonces una fuente original que es el citotrofoblasto y una población de células que es la que va avanzando y es la que va penetrando en los tejidos, que es lo que nosotros conocemos como sincitiotrofoblasto. Resumamos, el embrioblasto se ha diferenciado en epiblasto e hipoblasto. Ha aparecido la cavidad amniótica y el trofoblasto se ha dividido en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Veamos que aquí están los capilares maternos, que todavía están un poquito alejados del producto de la concepción, lo que quiere decir que este producto se está nutriendo únicamente por difusión. Todos los nutrientes que escapan de las glándulas y del tejido difunden a través de todas estas estructuras y por eso se puede mantener. Pero recordemos que este producto, conforme va creciendo, va a necesitar otro tipo de nutrición que va a depender estrictamente de los vasos sanguíneos. Ese es otro detalle muy importante que debemos de tomar en cuenta. Veamos acá. Aquí es un poco complejo entender estos cambios porque como los libros son una secuencia plana y es una secuencia bidimensional, no nos permite ver estos cambios dinámicos, ¿verdad? Sin embargo, hemos hecho aquí un esfuerzo con estas láminas para tratar de explicar qué es lo que ocurre durante el paso de esta imagen que aparece en su libro a esta imagen. Y vamos a ir marcando las diferencias para que las entendamos. En principio, marquemos qué es lo que recordamos de la imagen anterior. Bueno, que el trofoblasto se ha dividido en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. Y el embrioblasto todavía conserva su población de epiblasto e hipoblasto. Y también vemos conservada la cavidad del blastocisto o blastocele. ¿Cuáles son los cambios entonces? Observe. Primer cambio que nosotros vemos es una separación de las células del sincitiotrofoblasto, dejando unos espacios que se dan por llamar vacuolas, ¿verdad? O lagunas. Estos espacios se van a ir agrandando poco a poco y en este momento es cuando se le denomina al producto período lacunar o período lagunar. ¿Cuál es el objetivo de abrir estos espacios? Que posteriormente estos espacios se llenen de sangre. ¿Sangre proveniente de dónde? De los capilares maternos. Pero vemos que todavía están un poquito alejados. De momento solo estamos preparando las condiciones para llenar esos espacios con sangre. Vemos otro cambio importante y es la aparición de esta estructura de color amarillo que antes no existía. Bien, el hipoblasto empieza a proliferar y empieza a enviar células que empiezan a poblar y empiezan a bordear esta estructura que se le conoce como blastocele. Ahora bien, estas células proliferan tanto que forman una membrana completa, un revestimiento completo alrededor de todo el blastocele. Y esta membrana es lo que se conoce como membrana exocelómica o membrana de Heuser. Aquí la vemos bien marcada de color amarillo. La presencia de esta membrana hace que esta cavidad ya no se llame, escuche bien, ya no se va a llamar blastocele y pasa a llamarse cavidad exocelómica o mejor conocida como saco vitelino primitivo. Entonces aquí en este caso no es que aparezca otra cavidad, es que la cavidad cambia de denominación por la aparición de un revestimiento nuevo. Aquí se conserva la recién aparecida cavidad amniótica que la vemos un poquito más grande y esto abarcando un poquito más de espacio. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre este dibujo y este? Hay muchas diferencias y por eso es que hemos introducido este nuevo dibujo que le pertenece obviamente a otra literatura que nos puede dar una idea de cuál es el paso intermedio para poder llegar a esta imagen. Entonces, ¿cuál es la lógica de los cambios que ocurren en esta imagen? Mire, si usted nota, el embrioblasto está íntimamente unido a su cavidad exocelómica, que a su vez está íntimamente unida al trofoblasto, ¿verdad? Obviamente diferenciado en sincitio y cito. ¿Cuál es el problema de esto? Es un problema tan simple porque es un problema de nutrición, es un problema de alimento, ¿verdad? Todo el alimento entra a través del sincitio, ¿verdad? ¿Y quiénes son los primeros que se van a alimentar de todo esto? Bueno,
Las células del sincitio en primer lugar, las células del cito en segundo lugar, y por último, los nutrientes que puedan penetrar a la cavidad exocelómica y a la cavidad amniótica, dejando en última instancia la nutrición de esta estructura denominada disco germinativo bilaminar, que no es más que lo que conocemos como epiblasto e hipoblasto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos garantizar una nutrición más efectiva al disco germinativo bilaminar. Y recuerde que el problema es un problema de nutrición. Y vamos a ver cómo hace la naturaleza para poder aislar y separar el disco germinativo bilaminar de esta íntima relación que no le está resultando muy provechosa al trofoblasto. Okay. Entonces necesitamos crear un espacio de separación entre el citotrofoblasto y el embrioblasto o el disco germinativo bilaminar con sus dos cavidades. Entonces tenemos que abrir un espacio aquí que separe al cito de todo este producto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer proliferar un tejido nuevo que va a separar al cito del resto de las estructuras. Y aquí lo vemos exactamente, ¿verdad? Aquí lo vemos proliferando. Aquí lo vemos proliferando. En este caso está de color rojo, ¿verdad? Este tejido empieza a proliferar y empieza a llenar todo este espacio, logrando separar el citotrofoblasto de el resto de las estructuras, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay es que esta estructura se rellena completamente de un tejido que se conoce como mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario es un tejido conectivo laxo. Yo me lo imagino como un tejido bastante gelatinoso, bastante suave. Y una vez que ya hemos rellenado toda esta estructura, todo este espacio, ahora hemos logrado una separación del citotrofoblasto del resto de las estructuras. Pero esto no es suficiente, Tenemos que sustituir este tejido por un espacio, por una nueva cavidad. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, muy sencillo. Una vez que todo este tejido ha estado formado, aquí aparece de color blanco, ¿verdad? Ya creo que en las versiones modernas de los libros aparece de un color anaranjado. Pero no importa, es el mismo tejido. Ahora vean que todo este tejido que está rodeando, que es nuevo, que ya vimos cómo apareció, ahora separa completamente el citotrofoblasto del resto de estructuras, que son la cavidad amniótica, el disco germinativo bilaminar y la cavidad exocelómica o sacovitelino primitivo. Ahora sí hay una separación que está hecha de puro mesodermo extraembrionario. Ahora, el mesodermo extraembrionario empieza a vacuolizarse, es decir, este fenómeno de vacuolización es bien común en embriología para abrir espacios nuevos. Empiezan a aparecer entonces pequeños espacios en el tejido que van confluyendo con otros, que confluyen con otros más grandes y van conformando espacios cada vez más amplios. Aquí nosotros observamos claramente cómo estos espacios van ampliándose y cuando estos se unen unos con otros van a conformar un espacio nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo? Observe, ¿cuál es el riesgo? De que si nosotros abrimos una cavidad en este espacio, vamos a aislar completamente al disco germinativo con sus cavidades, ¿verdad? Entonces, para eso hay una ley, pudiéramos decir, y es que el único lugar donde no se van a abrir vacuolas es en el polo embrionario. Este sitio es respetado y este sitio nunca se abren vacuolas, de manera que los espacios solamente van a existir en esta zona y nunca en esta. Ahora observemos la siguiente imagen. Vean, aquí tenemos la referencia anterior, ¿verdad? Esta imagen no es más que la misma que acabamos de ver ahorita, para compararla con esta nueva. ¿Qué observamos de nuevo en esta estructura? El disco germinativo bilaminar no ha sufrido ningún cambio. Epiblasto y hipoblasto. Cavidad amniótica ha crecido un poquito, pero después de eso no ha sufrido ningún cambio. El saco vitelino primitivo conserva un poquito reducido. ¿Cuál es el cambio más significativo? Aquí, el cambio más significativo. El cambio más significativo es la confluencia de todas las vacuolas en un solo espacio.
De pronto quedan pequeños espacios y restos atrapados y forman unos quistes, ¿verdad? Pero lo importante es que la mayoría de vacuolas se han fusionado formando una nueva cavidad que se conoce como cavidad coriónica, que inmediatamente se empieza a expandir. Se reduce brevemente el saco vitelino primitivo, que ahora, cuando aparece la cavidad coriónica, ahora se llama saco vitelino secundario o definitivo, ¿verdad? Recuerde, como aquí todo esto estaba compuesto de un tejido que era mesodermo embrionario, cuando se abren los espacios quedan restos del tejido rodeando por un lado a todo el disco germinativo bilaminar con sus cavidades y rodeando por otro lado a el citotrofoblasto. Estas estructuras son importantes porque forman la hoja esplagmopleura y somatopleura del mesodermo exembrionario y van a cobrar su importancia cuando ustedes vean cavidades corporales. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el único sitio que se respetaba era el polo embrionario? Aquí está, vean, este pedazo que nunca se puede vacuolizar es lo que se conoce como pedículo de fijación. Y casualmente aquí logramos solucionar el problema de nutrición, porque recuerde, ¿qué cambios ha sufrido el citotrofoblasto? El sincitio finalmente logró erosionar los capilares y logró rellenar todas aquellas lagunas y se llenaron completamente de sangre. Aquí es donde se establece la circulación uteroplacentaria primitiva. Por otro lado, todo el producto de la concepción ha ido penetrando y ya casi está completamente incluido dentro del endometrio y ya vemos que el epitelio prácticamente ya se ha reconstruido por completo. Entonces, miren aquí cómo ha penetrado completamente el sincitio y cómo ha logrado ganar todos esos espacios llenos de sangre. Ahora bien, todos estos espacios llenos de sangre que van cargadísimos de nutrientes y que logran atravesar al sincitio, el único sitio para poder llegar al disco germinativo bilaminar es el pedículo de fijación. Ven cómo antes el nutriente se podía escapar por todos estos espacios, ahora no. Ahora todos estos espacios están obligados a pasar por un único puente, optimizando la capacidad de nutrición del disco germinativo bilaminar, ¿verdad? Entonces, el pedículo de fijación siempre es el puente de nutrientes de la placenta al embrión, en este caso al disco germinativo. Y por ese rol, por ese papel tan temprano que ocupa, él va a jugar un papel importantísimo en la formación del futuro cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Disco germinativo bilaminar, epiblasto hipoblasto, su cavidad amniótica, saco vitelino secundario definitivo, la gran cavidad coriónica, pedículo de fijación, el citotrofoblasto conservado, el sincitio, ya habiendo establecido la circulación uteroplacentaria primitiva, y ya se han empezado a formar estas elevaciones del cito en forma de columnas, formando lo que se denomina vellosidades primarias. Una vellosidad primaria está compuesta por un núcleo de citotrofoblasto y por una cubierta de sincitiotrofoblasto. La estructura y forma de estas vellosidades se va a ver un poquito más, de manera más amplia cuando se vea vellosidades primarias, secundarias y terciarias durante la tercera semana. Esperemos que esta imagen, esta secuencia de imágenes, aunque sea estática, haya servido para orientar. Recuerden que esto únicamente pretende explicar la secuencia de cambio y evento. Como lo plantea el libro, lo plantea de una manera un poquito distinta, lo plantea por días. Sin embargo, si ustedes logran comprender la secuencia lógica, yo les aseguro de que van a poder comprender mejor estos cambios, o al menos eso pretendo. Muchachos, recuerden que los que no se han suscrito lo hagan, y me gustaría que hicieran sus comentarios de qué cosas debemos de mejorar y para que ustedes se vean beneficiados, ¿verdad? Bueno, esto ha sido esta pequeña presentación. Muchas gracias. Adelante como siempre.